Genial. Bueno, ahora vamos a ver una manera de obtener nuevas relaciones entre los coeficientes, tanto los símbolos de Christoffel como los coeficientes de las ecuaciones de Weingarten. Sí, y pues esto simplemente es usando el hecho de que todas estas funciones dependen solo de los coeficientes de la primera y de la segunda forma fundamental, ¿no? Entonces, para ver estas relaciones, el truquillo es revisar estas tres ecuaciones, ¿no? Que se tienen por la simetría, digamos, de perdón, de las derivadas cruzadas. Entonces, phi u con respecto de v menos o es igual a phi de uv con respecto de u. O la siguiente es phi vv y la derivamos con respecto de u. Esta igualamos con phi vu y la derivamos con respecto de u, con respecto a v, perdón. Y finalmente, pues las dos cruzadas de la normal. Entonces, uv es igual a nv. ¿Vale? Entonces tenemos estas tres ecuaciones que se satisfacen por la simetría de las derivadas cruzadas de las funciones, ¿no? Porque son c infinito. Entonces, si nosotros aquí, en lugar de poner todo esto, ¿sí? En estas ecuaciones, ajá, en estas tres ecuaciones, ponemos los valores que obtuvimos con con todas estas ecuaciones, con estas 6 y luego con estas otras dos, ¿sí? Que todas dependen de los coeficientes de la primera forma fundamental y los coeficientes de la segunda forma fundamental, pues obtenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Alterno de la siguiente manera, ¿no? Entonces, A1 por phi sub u más B sub 1 por phi sub v más C1 por n igual a 0. Es decir, pues en la de arriba, en la primera ecuación, sustituimos todas las ecuaciones que teníamos ahí arriba y acumulamos todo los coeficientes de phi sub u en una sola función A1, todos los coeficientes de phi sub v en una sola función B1 y todos los coeficientes de n en una función C1. Lo mismo hacemos con la segunda y la tercera ecuación. Entonces tenemos A2 phi u más B2 phi v más C2n igual a 0. Luego A3 phi sub u más B3 phi sub v más C3n 0. ¿Vale? Entonces, donde AI, BI y CI son funciones que dependen de E, F, G, E chiquita, F chiquita y G chiquita, ¿no? Los coeficientes de la primera forma fundamental y de la segunda forma fundamental, ¿no? Porque a su vez, digamos, o sea, cuando sustituimos van a aparecer los símbolos de Christoffel, por ejemplo, o las soluciones de la ecuación de Weingarten, pero ambas dependen a su vez de los coeficientes de la primera y de la segunda forma fundamental. ¿Vale? Pero, como los vectores phi sub u, phi sub v y n son linealmente independientes, ¿sí? Pues entonces todos los coeficientes tienen que ser cero.
porque estamos igualando combinaciones lineales de tres vectores linealmente independientes. Entonces, A, I, B, I y C, I son 0 para I igual a 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, pues vamos a hacer esta es una forma de conseguir más, de conseguir más relaciones entre los coeficientes. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de conseguir la B1. Vamos a tomar B1 igual a 0. Y para eso, pues tomo la primera ecuación, ¿no? La primera ecuación que voy a tomar, pues es esta que está aquí. Entonces, yo tomo esta ecuación. Déjenme la copio acá. En la siguiente lámina, y tengo la primera ecuación, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí tengo que pegarle todas las... no, en realidad no voy a tomar esta en específico, pero es equivalente, digamos, a esta otra. ¿Sí? Que también la voy a copiar. Entonces, cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no? Son las mismas ecuaciones, nada más escritas de manera distinta. Entonces... ¿Vale? Entonces, tomando esta de aquí abajo y sustituyendo todos los valores que yo tenía de antes, obtengo la siguiente ecuación que va a quedar en su conciencia que verifiquen, que es, lo voy a poner con verde, lo siguiente, gamma 1, 1, 1, phi uv más gamma 1, 1, 2, phi vv, ¿sí? Más e n sub v más la derivada de gamma 1, 1, 1 con respecto de v más multiplicando, perdón, por phi sub u más la derivada de gamma 1, 1, 2 con respecto también de v por phi sub v más e sub v por n. Esta es la primera parte, que sería esto de aquí, ¿no? Y luego pues va la segunda parte, que es esta de aquí a la derecha, ¿no? Todo esto es igual a gamma 1, 2, 1 phi uu más gamma 1, 2, 2 phi vu más f n sub u más la derivada de gamma 1, 2, 1 con respecto de u phi sub u más la derivada de gamma 2, 1, 2 con respecto de u phi sub v más f sub u n, ¿no? Entonces toda esta ecuación se transforma en esta que está aquí, ¿vale? Entonces tenemos esta ecuación. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es volver a usar, porque si se fijan, tenemos phi sub uv, phi sub vv, n sub v, todos tenemos muchas, ¿no? Entonces lo que vamos es hacer es seguir usando todas las ecuaciones anteriores, que son, repito, estas 6 y estas 2. Ajá. ¿Sí? Esas 6 y estas 2 las vamos a sustituir para obtener pues lo que correspondería a todos estos términos, pero
en lugar de escribir todos, bueno, después de escribir todos, voy a juntar todos los que tienen a x sub v. ¿Sí? Entonces, pues sigo usando las 8 ecuaciones y junto los coeficientes de x sub v, perdón, phi sub v, ¿vale? Entonces, en particular, pues de aquí nada más, pues puedo observar este que está aquí y este que está aquí, ¿vale? Pero pues vamos a tener más porque aquí tengo este y este que todavía los puedo sustituir, este y este también los puedo sustituir, estos también, entonces le sigo, ¿no? Entonces, al seguirle, que eso de nuevo les queda en su conciencia, que verifiquen que todos estos cálculos son de verdad válidos, pues tengo que gamma 1, 1, 1, gamma 1, 2, 1, más gamma 1, 1, 2, gamma 2, 2, 2, más EA2, 2, más la derivada de gamma 1, 1, 2 con respecto a v, que era justo el que mencioné aquí. Esos son todos los de la izquierda de la ecuación de arriba, de los coeficientes de phi sub v, y ahora los de la derecha. Entonces esto es gamma 1, 2, 1, gamma 1, 1, 2, gamma 1, 2, 2, más... Ah, no, me faltó aquí algo. Este está multiplicando a gamma 2, 2. No, 1, 2, 2. Uh-huh. 1, 2, 2. Uh-huh. Más F A 2, 1. Más gamma 1, 2, 2. ¿Vale? Entonces aquí son todos los que tenían que eran coeficientes de phi sub v. ¿Vale? Como les decía, pues al menos salen estos dos, pero salen más al sustituir todos los demás, ¿vale? A12, A22 y A21 son las soluciones de las ecuaciones de Weingarten. Ajá. Y pues estos se supone que ya los vimos. Entonces, estos están dados por las siguientes ecuaciones. A21 es igual a EF menos FE. Así. Todo esto entre G menos F al cuadrado. ¿Sale? Esta es A21 y A22 está dado por F chiquita F mayúscula menos G chiquita E mayúscula. Todo esto dividido entre ese determinante. G menos F al cuadrado. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos entonces, pues es juntar todo, por un lado todo lo que tenemos con los símbolos de Christoffel de un lado de la ecuación, de esta misma ecuación. Ajá. A ver, esta ecuación se da porque todos estos coeficientes que son de phi sub v tienen que ser 0, ¿sale? Porque B1 tiene que ser 0. B1 es 0, entonces quiere decir que todos los coeficientes de phi sub v tienen que ser 0, porque B1, digamos, es esto menos esto, ¿vale? Entonces eso tiene que ser 0 y por eso tenemos esta igualdad. Ahora lo que vamos a hacer es usar estos dos valores. Ajá. Vamos a poner a todo lo que tenga los símbolos de Christoffel de un lado
y vamos a pasar del otro lado todo lo que tenga, lo que no tengan símbolos de Christoffel, ¿vale? Entonces, si hacemos eso, conseguimos la siguiente ecuación, ¿vale? Que esto es gamma 1, 2, 2 con respecto de u menos gamma 1, 1, 2 con respecto de v más gamma 1, 2, 1 gamma 1, 1, 2 más gamma 1, 2, 2 gamma 1, 2, 2 menos gamma 1, 1, 2 gamma 2, 2, 2 menos gamma 1, 1, 1 gamma 2, 1, 2. Y todo esto, sustituyendo a A21 y A22, pues esto es lo mismo que menos E mayúscula por EG menos F al cuadrado entre EG menos, menos F mayúscula al cuadrado, ¿vale? Pero, como ya hemos visto, esto es menos E por la curvatura gaussiana, por la curvatura gaussiana, ¿no? Entonces aquí obtuvimos una expresión, digamos, de la curvatura gaussiana K, ajá, en términos de los coeficientes de la primera forma fundamental. De nuevo, entonces la curvatura no depende de la segunda forma fundamental, aunque pasó, digamos, un poquito por la segunda forma fundamental, al final de cuentas no depende, ¿vale? Porque solo depende de los coeficientes de la primera forma fundamental que están aquí, dados por esta ecuación, ¿sale? Entonces, que esencialmente es lo que nos dice el teorema de Gauss, ¿no? Que es el que voy a mencionar a continuación. Entonces, teorema egregio de Gauss, ¿sale? Y aquí es donde nos persignamos y hacemos todo. Super cool. Hacemos una reverencia. Entonces, la curvatura gaussiana gaussiana, perdón, gaussiana K de una superficie es invariante bajo isometrías locales. ¿Vale? Entonces lo que nos dice es que esencialmente con una isometría local no podemos distinguir dos superficies, ¿vale? No podemos distinguir su curvatura. ¿Vale? Entonces voy a hacer unos comentarios de cómo sería la demostración, pero usamos directamente esta ecuación que le vamos a llamar asterisco. ¿Vale? Entonces la demostración sería como sigue. Entonces, pues tomamos una parametrización. Entonces déjenme que le pongo aquí pues, demostración. ¿Vale? Entonces nos tomamos una parametrización phi que va de U, que es un subconjunto de R2 en una superficie S. Es una parametrización ¿sí? En P de S. Y si
Y si sí, que va de un abierto V de S en S barrita es una espera, con donde V está contenido en phi de U, ¿sí? Es una vecindad de P. Si psi es una isometría local, en P, entonces la función, digamos, ¿cómo le pongo? Psi barrita, le voy a poner phi barrita, que está dada porque a la phi la voy a componer con mi función psi, ¿sí? Esta es una parametrización de phi de p. Bueno, es de S barrita la segunda superficie en phi de p. ¿Vale? Entonces lo que estamos planteando el escenario, tenemos dos parametrizaciones, ajá, tenemos una isometría local entre dos pedacitos de dos superficies, S y S barrita, ajá. Entonces como psi es una isometría local, pues los coeficientes de la primera forma fundamental coinciden, ¿no? Entonces, es lo que decía, como psi es isometría local, ¿sí? Entonces, los coeficientes de la primera forma fundamental coinciden, ¿sí? en pues en Q y phi de Q, ¿no? O sea, donde Q vive en phi de U, o en V, perdón. No, no es phi, perdón, es psi. Y psi de Q, donde Q vive en phi de U. ¿Vale? Con Q en V, que está contenido en phi de U. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, pues los coeficientes de los símbolos de Christoffel también coinciden. Por lo tanto, los símbolos de Christoffel también coinciden. ¿Sí? Entonces, por la ecuación, por la ecuación asterisco, ¿sí? Pues K, ¿sí? Es una función del punto, entonces K de Q es igual a K de psi de Q para todo Q en V. ¿Vale?
Entonces esto demuestra lo que lo que se requería en el teorema de egregio de Gauss. Entonces lo que es bastante impresionante porque esto lo que nos dice es que la curvatura no depende de cómo está metida nuestra superficie en R3, sino simplemente de la parametrización, simplemente de la primera forma fundamental. ¿Vale? Entonces aquí terminamos esta serie de videos y espero que les haya servido, y si no, pues me pueden escribir con toda confianza para preguntarme cualquier duda.